Sofía, una joven de 22 años, se encuentra enfrentando la etapa más difícil de su vida. Tras perder a sus padres en un trágico accidente, su rutina quedó desmoronada, sumiéndola en un estado de confusión y soledad. Buscando un refugio donde encontrar algo de calma y orden, acepta la invitación de su tío Damián para mudarse temporalmente a su casa de campo. Aunque le cuesta dejar la ciudad y los pocos vestigios de normalidad que le quedan, siente que esa distancia podría ser justo lo que necesita para sanar. La casa de campo, ubicada en un rincón aislado rodeado de espesos bosques, tiene un aire que mezcla lo acogedor con lo inquietante. Construida con piedra antigua y madera que cruje con el viento, parece guardar secretos entre sus paredes. Al llegar, Sofía se siente tanto reconfortada por el calor del hogar como extraña ante la abrumadora soledad del entorno. El murmullo de los árboles y los sonidos de la naturaleza la llenan de una calma desconcertante, pero al mismo tiempo, la hacen consciente de cuán apartada está del mundo exterior. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. En la casa también vive Clara, la ama de llaves, una mujer de mediana edad cuya mirada penetrante y actitud firme despiertan en Sofía una mezcla de respeto e inquietud. Clara parece observarlo todo, como si nada escapara a su percepción, pero al mismo tiempo es parca en palabras y mantiene una distancia cautelosa. Aunque Clara cumple con su trabajo de forma impecable, Sofía no puede evitar sentir que hay algo en su actitud que oculta una historia no contada, una sombra que se manifiesta en cada paso que da por la casa. Con el paso de los días, Sofía comienza a desarrollar un vínculo más cercano con su tío Damián. Los recuerdos de su infancia regresan con fuerza, tardes jugando en el campo mientras él la cuidaba como si fuera su propia hija. Su presencia le resulta cálida y protectora, como un ancla en medio de su tormenta emocional. Sin embargo, a medida que pasan más tiempo juntos, Sofía comienza a notar pequeños detalles que nunca había percibido antes, como ciertas miradas prolongadas o silencios cargados de algo indefinible. Estos matices empiezan a despertar en ella una confusión que no sabe cómo manejar. Clara, siempre presente pero distante, observa con una intensidad inquietante las interacciones entre Sofía y Damián. Aunque nunca dice nada abiertamente, sus comentarios indirectos y su forma de enmarcar ciertas situaciones siembran una sensación de incomodidad en Sofía. La sangre no siempre hace la familia, murmura Clara un día mientras limpia el polvo en la sala, sin mirarla. Estas palabras, aparentemente casuales, calan hondo en Sofía, quien no puede evitar preguntarse qué intención oculta se esconde detrás de esa frase. El aislamiento de la casa refuerza en Sofía un estado de introspección profunda. Rodeada de un bosque interminable y con un cielo que parece más cercano, comienza a enfrentarse a preguntas que había evitado responder. ¿Qué es lo que realmente siente por Damián? ¿Es gratitud, un lazo familiar, o algo más que no se atreve a nombrar? Las noches solitarias y silenciosas la llevan a sumergirse en sus emociones más reprimidas, explorando no solo su relación con su tío, sino también el vacío que ha quedado en su vida tras la muerte de sus padres. Aunque intenta hallar consuelo en la rutina de la casa, algo parece fuera de lugar. Los largos paseos por el bosque, que al principio la llenaban de paz, ahora la hacen sentir observada, como si alguien o algo siguiera sus pasos. A menudo regresa con el presentimiento de que algo ha cambiado en la casa, pequeños detalles que no recuerda haber dejado así, un libro movido, una ventana entreabierta. Esta sensación de estar atrapada entre lo familiar y lo desconocido comienza a desgastar su frágil estabilidad emocional. A medida que los días avanzan, Sofía empieza a cuestionar no solo su relación con Damián, sino también la figura de Clara. Aunque su actitud puede parecer protectora, hay algo en su tono y en sus movimientos que sugiere que sabe más de lo que aparenta. En ocasiones, Sofía siente que Clara la está evaluando, como si buscara descubrir algo en ella, algo que ni siquiera ella misma entiende. La tensión emocional dentro de la casa crece como una cuerda que se tensa lentamente, y Sofía empieza a preguntarse si su llegada a este lugar fue una decisión propia o parte de un plan más oscuro que aún no logra descifrar. La noche estaba envuelta en un silencio denso, roto solo por el crujir del fuego en la chimenea. Sofía y Damián compartían una botella de vino, conversando sobre recuerdos de la infancia, anécdotas que parecían tan lejanas como los ecos de un sueño olvidado. Entre palabras y miradas, la conversación se tornó más íntima, con Damián confesando que desde la muerte de sus padres, sentía que Sofía era lo único que lo conectaba con el pasado. Estas palabras tocaron algo profundo en Sofía, despertando una mezcla de calidez y vulnerabilidad que la desarmó por completo. Al subir a su habitación, Sofía no podía dejar de pensar en la intensidad de aquella conversación.
su mente giraba en torno a las emociones que había visto reflejadas en los ojos de Damián, una mezcla de tristeza, admiración y algo más que no podía nombrar. Sentía su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que estaba experimentando. Pero por más que lo intentara, las palabras de Damián seguían resonando, llenando el vacío de su soledad con una conexión que la atraía de manera casi magnética. Incapaz de ignorar ese impulso inexplicable, Sofía salió de su habitación y caminó con pasos ligeros por el pasillo en penumbra. Se detuvo frente a la puerta de Damián, vacilando por un momento mientras escuchaba su respiración del otro lado. Finalmente, con el corazón en la garganta, abrió la puerta lentamente. Damián estaba sentado en el borde de la cama, despierto, como si también algo lo mantuviera intranquilo. Sus ojos se encontraron en un silencio que no necesitaba palabras, un momento suspendido en el tiempo que cambió todo. Sofía avanzó unos pasos, casi sin darse cuenta, hasta quedar frente a él. Había una electricidad palpable en el aire, una tensión que parecía desbordar los límites de la habitación. Cuando finalmente se inclinó hacia él, sintió el roce de sus labios como un choque de emociones contenidas durante demasiado tiempo. Fue un beso corto, cargado de nerviosismo, pero también de una intensidad que los dejó a ambos paralizados. En ese instante, el peso de lo que acababan de hacer cayó sobre ellos, dejando el aire impregnado de confusión y culpabilidad. Ambos permanecieron en silencio, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Damián apartó la mirada, con las manos temblorosas, mientras Sofía se llevó los dedos a los labios, como si aún sintiera el eco de aquel beso. Ninguno de los dos sabía qué decir. Finalmente, Sofía dio un paso atrás, murmurando una disculpa apresurada antes de salir de la habitación. Al cerrar la puerta tras de sí, se apoyó contra la pared del pasillo, sintiendo una oleada de emociones, miedo, culpa, pero también una conexión que no podía ignorar, una que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí misma y su relación con Damián. Era una tarde lluviosa cuando Clara regresó, mucho antes de lo previsto. Sofía y Damián, confiados en que estarían solos, habían bajado la guardia. Estaban en la sala de estar, compartiendo un momento íntimo mientras la tormenta crepitaba fuera. Sofía, sentada junto a Damián, le rozaba la mano al hablar, sus voces bajas como si temieran romper el frágil equilibrio que se había formado entre ellos en los últimos días. Ninguno escuchó el sonido de la puerta al abrirse ni los pasos firmes de Clara que avanzaban por la casa. Al entrar al salón, Clara los encontró demasiado cerca, con una intimidad que era imposible ignorar. La mujer se detuvo en seco, sus ojos oscuros fijándose en ambos como un juez que acabara de descubrir un delito flagrante. El silencio que siguió fue como un golpe. Sofía se apartó bruscamente, con las mejillas encendidas, mientras Damián se levantaba con movimientos torpes, buscando explicaciones que no llegaban. Pero Clara no necesitaba palabras, sus ojos lo decían todo. Siempre lo supe, dijo Clara con una voz baja pero cargada de autoridad, avanzando unos pasos hacia ellos. Siempre supe que las sombras volverían a esta casa. No puedes escapar de lo que eres, Damián. Sus palabras cayeron como un látigo, cargadas de un significado que Sofía no entendía del todo, pero que hizo que el rostro de Damián palideciera. Sofía lo miró, esperando alguna respuesta, pero él parecía atrapado en un torbellino de emociones que lo dejaba sin habla. Clara, sin apartar la vista de Damián, continuó: tu padre cometió los mismos errores. Creí que eras diferente, que podías romper con esa maldición, pero parece que la sangre siempre llama. La dureza de su voz era casi insoportable, y Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿De qué hablaba Clara? ¿Qué secretos se escondían en aquella casa, en aquella familia? La mirada de Clara hacia Damián no era solo de reproche, sino de un profundo y antiguo conocimiento que ahora salía a la luz. Clara, basta, dijo finalmente Damián, su voz temblorosa pero firme. No sabes lo que dices. Sin embargo, el brillo en sus ojos lo traicionaba. Había una verdad en las palabras de Clara que él no podía negar. Sofía lo miró, buscando alguna señal de claridad, alguna explicación que la ayudara a comprender lo que estaba ocurriendo. Pero Damián evitó su mirada, como si temiera que ella viera algo en el que no debía ser revelado. Clara, cruzando los brazos, dejó escapar una risa amarga. No me mires así, Damián. Sabes que tengo razón. Y tú, dijo, girándose hacia Sofía, si crees que esta casa es un refugio, estás equivocada. Lo que sucede aquí solo traerá destrucción.
Con esas palabras, Clara dio media vuelta y salió del salón, dejando tras de sí una atmósfera cargada de tensión y preguntas sin respuesta. Sofía y Damián se quedaron inmóviles, conscientes de que la calma que habían intentado construir se había roto por completo. Ahora, no solo sus emociones estaban en juego, sino también secretos más oscuros de los que ninguno podía escapar. Sofía pasó la noche en vela, las palabras de Clara resonando en su mente como un eco que no podía silenciar. Se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando el bosque oscuro que rodeaba la casa. Por primera vez desde que había llegado, el lugar dejó de parecerle un refugio y comenzó a sentirse como una prisión, cargada de sombras y secretos que aún no podía comprender. ¿Quién era realmente Damián? ¿Qué significaban las insinuaciones de Clara? Las dudas comenzaron a sembrar un desconcierto que la alejaba de los sentimientos que había empezado a desarrollar hacia su tío. Al amanecer, Sofía bajó al comedor, encontrando a Damián ya sentado con una taza de café entre las manos. Sus ojos estaban hundidos, como si él tampoco hubiera dormido. Intentó hablarle, buscar respuestas, pero cada pregunta que hacía chocaba contra un muro de evasivas. No es importante, dijo Damián en un momento, intentando restar peso a las palabras de Clara. Sin embargo, su mirada traicionaba algo más profundo, una lucha interna que no podía esconder. Sofía sintió que el hombre que tenía frente a ella era un extraño, alguien que ocultaba verdades que podían cambiarlo todo. Clara, mientras tanto, preparaba sus cosas para marcharse. Había decidido irse esa misma noche, dejando claro que no volvería. Antes de partir, buscó a Sofía en la biblioteca, un lugar que había evitado hasta entonces. «Escucha, niña», dijo Clara con un tono grave, colocando una mano en el hombro de Sofía. «Esta casa tiene una historia, y Damián es parte de ella. Pero no te dejes arrastrar. Hay cosas que es mejor no desenterrar, por tu propio bien». Su advertencia dejó a Sofía más confundida que nunca, pero también sembró una semilla de curiosidad que sería difícil de ignorar. La despedida de Clara fue breve y fría. Se despidió de Damián sin mirarlo a los ojos, dejando caer una última frase cargada de ambigüedad: «Ten cuidado con lo que eliges guardar, porque las sombras siempre encuentran la manera de salir a la luz». Luego, desapareció por el camino que conducía al pueblo, dejando a Sofía y a Damián solos nuevamente en la vasta casa. El silencio que quedó tras su partida era abrumador, como si el peso de sus palabras aún flotara en el aire. Durante los días siguientes, Sofía trató de recuperar algo de normalidad, pero le resultó imposible. La relación con Damián, que antes le parecía tan cercana y especial, ahora estaba marcada por una distancia incómoda. Él intentaba actuar como si nada hubiera cambiado, pero Sofía no podía ignorar la tensión que sentía cada vez que estaban juntos. Incluso la casa parecía diferente, con su atmósfera de misterio envolviéndola en cada rincón. Las palabras de Clara seguían atormentándola. ¿Qué secretos había en ese lugar? Una tarde, mientras exploraba el desván, encontró un viejo baúl que parecía olvidado entre el polvo y las telarañas. Dentro, descubrió fotografías antiguas y cartas que hablaban de la familia de Damián, de historias que parecían ocultar algo más profundo y oscuro. No pudo entenderlo del todo, pero algo en aquellos objetos la hizo sentir que Clara tenía razón, había más en esa casa, en esa familia, de lo que jamás había imaginado. Guardó las cosas en silencio, prometiéndose a sí misma descubrir la verdad, aunque temiera lo que pudiera encontrar. El futuro se sentía incierto. Sofía ya no sabía si podía confiar en Damián, en sus propios sentimientos o en las decisiones que había tomado desde que llegó a la casa. Pero algo era seguro: no podía marcharse sin respuestas. El vínculo que había comenzado a formarse entre ellos se había transformado en algo complicado, lleno de dudas y emociones contradictorias. Mientras el viento susurraba entre los árboles y las sombras caían sobre la casa, Sofía supo que su historia allí no había terminado. Apenas estaba comenzando.